Nos acompañan en el estudio David Ramiro Aguillón, doctor en biología. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Está también con nosotros Celso Manuel Valencia Castro. Él es doctor en recursos naturales y ecología. Buenos días. Muy buenos días. Con ellos vamos a hablar de este tema y a usted preguntarle qué opina de la incidencia humana en los trastornos de la naturaleza y el medio ambiente. Las opciones que le ofrecemos en Twitter y en nuestro portal de noticieros GREM: ¿es determinante? ¿No influye tanto? ¿Es irrelevante? ¿O no lo sé? ¿Tiene usted otra opción? Compártala 711-0260, nuestra línea telefónica, WhatsApp 8717-361799, redes sociales Noticieros GREM. Si quiere usted un contacto directo con los conductores de este programa, estamos como @mpámanes y @licjuanceballos. Y si les parece bien, iniciemos con la pregunta de hoy: ¿qué tanto incide el ser humano en los trastornos de la naturaleza y el medio ambiente, tomando en consideración algunos estudios que se han publicado, algunos reportajes que dicen que la evolución del planeta es tal de que con o sin la mano del ser humano se da el calentamiento global? Y que sí incide, pero no incide tanto a cómo inciden las causas naturales y propias del universo. ¿Cuál es la opinión de ustedes? David Ramiro Aguillón, doctor en biología. Sí, bueno, para empezar es una pregunta muy difícil de responder. ¿Qué tanto incide, influye o impactan las actividades antropogénicas en la naturaleza? Es muchas veces basado en parámetros que nosotros no podemos detectar, en cosas a veces no medibles o no fácilmente detectables. Y este impacto va a depender mucho acerca del tipo de ecosistema, del tipo de grupo biológico o el nivel desde molecular, genético, tejido, organismo, población en el que queramos estudiar este impacto. Entonces, en principio es una pregunta definitivamente compleja, pero sí hay evidentemente muchos estudios que han medido este impacto en ciertas condiciones o circunstancias. Bien, doctor David Ramiro Aguillón. Perdón, doctor Celso Manuel Valencia Castro. Claro. Bueno, pues efectivamente hay una gran cantidad de estudios que han venido, describiendo de qué manera el hombre ha estado influyendo sobre los ecosistemas. No hace mucho de ello, hay que decirlo. O sea, aproximadamente en 1600 para acá empieza a haber documentación sobre la influencia que hay del hombre, o sea, de la actividad humana sobre los ecosistemas y los cambios que se daban debido a esa intervención. O sea, poco a poco fueron siendo documentados. Ahora, mucho más atrás, pues hay datos respecto a extinciones, por ejemplo, masivas que se dieron. Hay como 3 o 4 extinciones masivas que se dieron no recuerdo exactamente, pero en periodos, muy lejanos, ¿no? Son alrededor de 250 millones de años cuando se da la primera que está registrada, y que efectivamente pues no se debía a la presencia del hombre. O sea, en estas extinciones que se dieron masivas fueron debidas a otro tipo de factores. Algunos lo relacionan con ciertos fenómenos que se dieron con el Sol y que más o menos con cierta recurrencia, no podemos hablar de ciclos, pero se dieron estas extinciones durante todo este tiempo. Entonces, efectivamente, la evolución se está dando con o sin la participación del hombre. Sin embargo, hay un periodo en el que el hombre empieza a ser clave en cuanto a las modificaciones que se han dado. ¿Y no sería el destino del planeta? O sea, si nosotros como seres humanos estamos habitando este planeta, de alguna manera no era predecible lo que estamos viviendo con esta evolución cognitiva de las habilidades de los seres humanos. Pues predecible yo pienso que es difícil de decirlo de esa manera. Ahora, porque no había la posibilidad de saber qué especie iba a llegar a dominar en un momento dado, ¿no? Claro. Nuestra especie empezó a dominar
pues fuertemente, no hace mucho tiempo. Sí. Son que como 10,000 años aproximadamente que inventa la ganadería y empieza a regular y a influir mucho más el hombre sobre los ecosistemas, ¿no? Luego viene la agricultura, pues todavía más, ¿no? Influye muchísimo más sobre los ecosistemas. Y luego se convierte en hombre moderno tecnológico a partir de hace 250 años. Ahí las modificaciones son tremendas. Por eso es que se separan estos periodos, ¿verdad? O sea, este último periodo el hombre pues ya ha tenido una participación definitiva. Hay alrededor de 3,000 artículos científicos que confirman que esta nueva crisis ambiental, ¿verdad?, que estamos viviendo, pues se debe a la actividad humana, ¿no? Ahora, siempre el deterioro del medio ambiente derivado precisamente de la tecnología, de este modelo de organización económica, va muy avanzado en relación a la legislación. Preciso, no hay en la legislación ambiental o la legislación que tenga que ver con la conservación del ecosistema, está muy lejos todavía de los avances tecnológicos que estamos viviendo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer como seres humanos para poder prever o para poder cuando menos detener el impacto que ha venido dando el deterioro de los ecosistemas ante el rezago de la legislación? Ramiro, ahí yo. Sí, bueno, pues desde mi punto de vista, el factor más influyente es el conocimiento mismo de la naturaleza. El ser humano desconoce muchos de los procesos ecológicos, muchas de las interacciones entre las especies, muchos de los servicios ambientales que a veces somos inconscientes de que los recibimos. Y entonces ese desconocimiento nos impide crear una legislación o aplicar una legislación adecuada para la protección de estos mismos. Por ejemplo, ecosistemas como por ejemplo el fondo marino, a profundidades muy grandes, el caso de la fosa de las Marianas, casi 11 kilómetros de profundidad, ciertos lugares de difícil acceso para el ser humano. Ahí también hay comunidades de especies de los cuales todavía no estamos muy enterados de cómo funcionan. Entonces, si no conocemos bien esos ecosistemas y esas especies, realmente es difícil planear una estrategia de conservación. Pienso que el primer paso es tratar de conocer en lo mayor posible las especies, sus interacciones y su rol ecológico para dar pie a la legislación correspondiente. Pero esto también tiene mucho que ver con la falta de conciencia ecológica, falta de conciencia ambiental de los mismos legisladores, ¿no? Y digo esto porque, bueno, hay una gran cantidad de organismos cívicos ambientales que han alertado e incluso han propuesto a los legisladores leyes, normativas, reglamentos, precisamente para frenar este deterioro de los ecosistemas. Sin embargo, parece ser que el interés económico pesa más que el interés ambiental en los legisladores. Doctor Valencia. Sí, sin duda que, y no solamente en los legisladores, en la mayoría de la gente se da más la actitud, vamos, que económica. O sea, sí, me refería yo en los legisladores porque ellos son los que dictan las leyes que podrían de alguna manera frenar este deterioro, ¿verdad? A eso me refería yo. Sí, porque la falta de conciencia ambiental es generalizada. Sí, y la parte económica generalmente está por delante, ¿no? Claro. Ese es un asunto. Pero sí, efectivamente, bueno, a ver, los legisladores han trabajado en una gran cantidad de leyes. O sea, por ejemplo, nuestra Ley General de Equilibrio Ecológico es una ley muy completa. Tiene, digamos, sus lagunas, quizás, ¿verdad? Pero es una ley que tiene en ocasiones muy poca aplicación. Creo que entre lo que se escribe como leyes y se norma y lo que se aplica son cuestiones distintas, pues. O sea, uno quisiera que se diera tal cual está escrito en la ley, pero en realidad yo pienso que sí hay muchísimos documentos con
como marco jurídico del aprovechamiento de los ecosistemas, pero desafortunadamente no se aplican como debiera, ¿no? Claro. Entonces, no hay muchos vacíos. Creo que hay discusiones que tienen relación con lo que decía el doctor, ¿no? Por ejemplo, la nueva ley de la biodiversidad, que estuvo a punto de ser aprobada hace algunos meses y que se fue detenida precisamente porque permitía que en las áreas naturales protegidas, que son los únicos espacios donde podemos estudiar lo que ahorita el doctor comentaba, digamos, con un poquito más de libertad y con un poco más de apoyo, en el sentido de que estás en un área, un espacio protegido, pues en esta nueva ley de biodiversidad se estaba permitiendo que se aprovecharan los recursos dentro del área natural protegida. Particularmente la minería se iba a meter, digamos, a las áreas naturales protegidas. Entonces, pues se detuvo afortunadamente la ley, esta ley de biodiversidad, ¿no? Se detuvo. Y la detuvieron pues los organismos cívicos o las asociaciones civiles, Sí. particularmente. Bien. Vamos a una pausa, 9:19, siga con nosotros. Le recordamos la pregunta de hoy: ¿qué opina de la incidencia humana en los trastornos de la naturaleza y el medio ambiente? Llámenos. Contextos. El programa
Humana en los trastornos de la naturaleza y el medio ambiente. Nuestros invitados, los doctores Celso Manuel Valencia Castro y David Ramiro Aguillón, y tenemos respuestas a la pregunta de hoy: ¿qué opina de la incidencia humana en los trastornos de la naturaleza y el medio ambiente? Dice Cristina Solís: claro que el ser humano es el principal causante del deterioro en la naturaleza. Ni las aves, ni los peces, ni los insectos, ni los mamíferos existentes, con excepción del hombre, han trastornado sus ecosistemas. Y bueno, hablando de la cuestión... ¿Me dejas sacar esta otra, Juan? Porque la gente está esperando a escuchar su comentario al aire. Dice Joel, con respecto a la pregunta del día: ¿tan grande e importante es el impacto de la humanidad en nuestro planeta? Y que ya se plantea una nueva era geológica llamada antropoceno, donde el hombre se equipara al impacto del asteroide que terminó con los dinosaurios. Y a propósito de este mismo comentario, precisamente hay un video que se ha viralizado donde dice que, bueno, la Tierra ha venido evolucionando y seguirá evolucionando, y a final de cuentas podrá desaparecer la especie humana debido a las mismas consecuencias de lo que está creando, y a la naturaleza no le va a interesar, va a seguir evolucionando. Desaparecerá la especie humana y habrá otras especies y el mundo seguirá evolucionando. Con base en esto que dice el video y lo que comenta el radioescucha, ¿hasta qué punto podríamos estar en el umbral precisamente del fin de la especie humana y el inicio de alguna otra civilización ajena a la del humano? Doctor Valencia. Sí, pues yo coincido, ¿no?, con lo del antropoceno. ¿Hasta dónde la humanidad se encuentra en una situación como la que se comenta, de estar a punto o estar en un proceso ya de extinción, por decirlo así? Porque, bueno, hay gente que lo ha dicho de esa manera. Pues puede ser, ¿no? O sea, el hombre le ha estado dando de patadas al pesebre. O sea, se ha servido del planeta de gran manera, a un nivel inclusive de sobreexplotación. Actualmente, quienes estudian las huellas ecológicas del hombre, pues comentan que se está aprovechando aproximadamente 1,5 planetas. Luego uno se pregunta, bueno, ¿y el otro medio planeta de dónde sale? ¿No? Pero bueno, es por la sobreexplotación, porque se están extrayendo mucho más recursos que lo que deberían de estarse extrayendo. Este año, a mitad del año más bien, por ahí de julio, se dijo que ya nos habíamos comido todo lo que nos tocaba para todo el año. O sea, significa que el otro año estamos consumiendo por recursos que estamos extrayendo, forzando ecológicamente al planeta. Entonces, si lo viéramos con el enfoque de las poblaciones que están más cercanas a la extinción, que son generalmente especies o poblaciones pequeñas, poblaciones con individuos de gran tamaño, diríamos que la humanidad no se encuentra en una situación como esa. Pero pues también la sobreexplotación es causa de extinción. Uh-huh. Y efectivamente, de todas las especies, en este momento quien más está en riesgo de tener o sufrir colapsos, pues es la población humana. Los efectos ambientales están efectivamente mandándole ese mensaje a la humanidad, ¿no? Hay riesgos, puede haber en un momento dado alguna situación catastrófica que pudiera provocar hambrunas, y esto pudiera dar o provocar el colapso de la humanidad. Entonces estoy totalmente de acuerdo en ese sentido, ¿verdad? O sea, bien, la humanidad efectivamente, debido a la crisis ambiental, es la que más está en riesgo. Doctor Aguillón. Sí, efectivamente coincido también con el doctor Valencia. Algunos estudios dicen que una especie tiene un periodo de vida de 1 a 10 millones de años para o extinguirse o evolucionar a otras formas. El ser humano como Homo sapiens todavía no alcanza ni siquiera el 1.000.000 de años. Sin embargo, ya tenemos un probable escenario catastrofista en un futuro
mediano plazo, en el que probablemente la especie no desaparezca, pero sí entre en un cuello de botella. E incluso eso ya se está previendo, porque en un país nórdico de Europa ya se tiene una nueva Arca de Noé, donde guardan semillas, recursos genéticos, para en un evento catastrofista, aquellas personas que logren sobrevivir puedan usar esos recursos, resembrar esas semillas y tener de qué alimentarse. Entonces, efectivamente, el hecho de que nosotros extingamos algunas especies o nuestro impacto provoque la extinción de algunas especies, por ejemplo en lugares donde ya han desaparecido las abejas, que son polinizadoras de nuestros alimentos vegetales, pues puede llevar al colapso de un gran número de poblaciones humanas. Pero el pensamiento científico, la discusión científica y la investigación científica sí te puede llevar como a predecir estas catástrofes. ¿Y en qué plazo pudieran estar ocurriendo? Es muy difícil, como comentaba ya el doctor Valencia, hacer una predicción muy precisa. Pero, por ejemplo, en cuanto al cambio climático, se tienen posibles escenarios donde la temperatura aumenta 1 o 2 grados, otros en los que se da... Que es mucho, o sea, no podemos minimizar 1 o 2 grados, cambia todo el entorno. Pero hay diferentes escenarios. Entonces, los científicos utilizan esos posibles escenarios para predecir si se da esta condición, ¿qué va a pasar? Si se da esta otra condición, ¿qué va a pasar? O sea, no podemos exactamente decir cuál condición vamos a tener, pero sí tenemos 3, 4 modelos con ya predicciones, en algunos casos bastante devastadoras, para el futuro, en algunas décadas, lo que espere a las siguientes generaciones. ¿Hay manera de revertir lo hecho? Sí hay manera, pero el principal punto es la educación. Lamentablemente en los países en desarrollo, que son los más poblados, el factor educativo es todavía muy, muy bajo. Países que crecen mucho como China e India están haciendo grandes esfuerzos por revertir esta situación, pero probablemente sea insuficiente que todos tengamos esa conciencia. La naturaleza luego es muy sabia, ¿no? Hay un gran fracaso científico que intentó hacer pronósticos y predicciones y ver cómo tratar de simular el funcionamiento del planeta, que fue en la década de los 70s. No sé si recuerdan aquel desarrollo que hubo con aquellos textos que salieron del Club de Roma sobre la humanidad. Me acuerdo de 2, la humanidad en la encrucijada y los límites del crecimiento. En los límites del crecimiento se explica un modelo de simulación del planeta que decía que en 1986 iba a haber una crisis, particularmente porque se iba a agotar los combustibles fósiles, lo cual pues sería efectivamente catastrófico que eso ocurriera de pronto, ¿no? Sobre esas premisas funcionaron, alimentaron el modelo, lo construyeron y dieron resultados pues equivocados, ¿no? Porque la catástrofe se iba a presentar en el 86 y no pasó nada. En base a ese modelo se hizo una película, el Soylent Green se llamaba, o Cuando el destino nos alcance. En español, cuando el destino nos alcance, que trata de retomar efectivamente, digamos, lo que iba a ocurrir, ¿no? Después de un determinado tiempo. De hecho, ahí citan 1986 en la película como la fecha donde estaba pasando ya una crisis ambiental terrible. Y en donde, pues, como se habían afectado todos los ciclos biogeoquímicos o ciclos de materiales, eso se había agotado, no les quedó más remedio que empezar a reciclar los cuerpos humanos para alimentar a la gente. ¿No se acuerdan de esa película? Sí, cómo no, hacían galletas de los cuerpos humanos y era lo que alimentaba a la gente, que era el Soylent Green. Soylent Green, ¿verdad? Bueno, pues el fundamento de esa película es un modelo científico donde participaron un montón de universidades, ¿verdad? Entre ellos el Tecnológico de Massachusetts, para generar ese modelo que pues resultó en un fracaso. Les decía que la naturaleza es muy sabia, ¿no? Esta es una frase que todos conocemos, claro, y que todos hemos empleado en algún momento.
¿No será que la naturaleza nos está diciendo a los seres humanos la necesidad de la autorregulación en función de los índices demográficos? Porque creo que gran parte del problema es la cantidad de seres humanos que somos, aunque dicen que el planeta es suficiente para albergar la cantidad de personas que estamos habitándolo. Y sin embargo, menciono esto por esta proclividad que existe en este instante de no tener hijos. ¿No será que hay algo de la naturaleza que nos está diciendo es momento de esperar? Pues yo creo que sí. Yo creo que los mensajes de la naturaleza, perdón si me metí abruptamente, no, pero yo creo que sí, la naturaleza nos está mandando muchos mensajes respecto a que tenemos que modificar muchas cosas. La sobrepoblación ya es un hecho. La línea de la producción de alimentos y la demanda de alimentos van muy pegaditas. O sea, cualquier cambio pudiera provocar un problema, tanto en crecimiento de población como en disminución de alimentos. Eso se da, aunque bueno, también hay que decirlo, existe también una gran cantidad de desechos de alimentos todavía que podrían resolver por lo menos la parte más terrible de donde se presentan hambrunas, que es el África subsahariana, Sí. que es una franja debajo del Sahara del África, en donde pues no hay que comer. Se recupera un porcentaje mínimo de esos alimentos que son Sí, de desecho. prácticamente nada. Sí, 2% creo. Sí. Doctor. Sí, habría que remontarnos a las proposiciones fundamentales de Malthus, el economista, filósofo inglés Thomas Malthus, que hablaba mucho de esto, del crecimiento exponencial de las poblaciones, pero no se da un crecimiento igual con la producción de alimentos. Hoy día, a pesar de los años que han pasado desde aquellas proposiciones de Malthus, que llevan algunos cuantos centenares de años, las predicciones de Malthus se aplican a prácticamente todo el mundo desarrollado. Hay unos cuantos países donde se supera la producción en cuanto al número de habitantes, pero son la minoría. Son muy pocos aquellos países que pudieran tener más habitantes y tienen hoy día los suficientes recursos para sus habitantes o más, pero en muchas partes del mundo Malthus sigue estando en lo cierto, ¿no? La población crece más que los recursos. 9:36, volvemos luego de una pausa, siga con nosotros y responda a la pregunta: ¿qué opina de la incidencia humana en los trastornos de la naturaleza y el medio ambiente? Contextos.
Comunicarse en esta mesa de análisis incidencia humana en los trastornos de la naturaleza y el medio ambiente. Nuestros invitados, los doctores David Ramiro Aguillón y Celso Manuel Valencia Castro, y tenemos este comentario de Lisette García. Dice: no hay conciencia ecológica en la mayoría de la gente. Prueba de ello es que este tema de la mesa de análisis, que es tan importante, literalmente vital para el ser humano, no genera el interés que debiera entre todos. Hace falta mucha educación ambiental que debe empezar desde el hogar, pero si los padres no tenemos conciencia, menos podemos inculcarle a nuestros hijos. ¿Qué proponen los invitados para revertir este analfabetismo ecológico? Doctor Valencia. Bueno, hay muchísimos esfuerzos se están haciendo. Por ejemplo, a nivel de las universidades, que es el medio donde yo me muevo más, pero en ese nivel se han estado incorporando a las currículas materias de educación ambiental y de desarrollo sustentable. Y ya se incorporan a los planes de desarrollo institucional que elaboran los rectores y la gente cercana a ellos, pues principios y valores que pretenden ser sustentables, o sea, y coadyuvar en la cuestión de la sustentabilidad. Entiendo que en otros niveles, en la educación formal, también se están haciendo esfuerzos, pero efectivamente yo coincido con la radioescucha, o sea, la educación informal en ocasiones es más importante que la formal, porque luego un chavo, por ejemplo, de licenciatura, pues ve como relleno la materia y no le da importancia, la subestima, etcétera, ¿no? En cambio, cuando vas aprendiendo de manera informal actitudes, principios, valores relacionados con el medio ambiente, creo que tienen una mayor influencia. Ajá, déjenme preguntarle, bueno, más bien compartirles este WhatsApp que recibimos, 87 17 36 17 99. No recuerdo el dato exacto, pero la emisión de CO2, gas de efecto invernadero, por la quema de combustibles fósiles es al menos 10 veces mayor que la que emiten los volcanes de todo el mundo. Este es un comentario que nos dice. Hablábamos hace rato de que es muy difícil la predicción, aunque se ha intentado, pues no ha habido exactitud, ¿no? Yo recuerdo en el 2000, el cambio del siglo, había una expectativa, porque además se habían formulado una serie también de películas y tal, de hipótesis de qué podría ocurrir, también catastrofistas y también como con la exageración del cambio climático, estas tormentas, esta inundación generalizada, pero realmente estamos muy lejos de que esto ocurra, por ejemplo, con el deshielo de glaciares importantes o con el comportamiento de lluvias extraordinarias que se han venido teniendo en regiones donde tradicionalmente no cae tanta agua concentrada en un solo día. ¿Podremos entonces pensar que la ciencia ficción se convierta en realidad? Bueno, yo pienso que en ciertos aspectos efectivamente sí pudiera suceder eso, pero quisiera hacer énfasis en lo siguiente. Por ejemplo, aquí estamos 4 personas. Si a cada uno de nosotros nos sucede el mismo evento, todos vamos a tener una reacción diferente al mismo. Lo mismo es con la naturaleza. O sea, si aumenta la temperatura, si ocurre el deshielo, si aumenta el nivel del mar, si ocurre una sequía o si ocurren inundaciones, hay elementos naturales que van a ser muy vulnerables y que van a sucumbir ante esos eventos, probablemente muchos, pero habrá algún elemento natural que se pueda haber beneficiado o a otro al que no le influyó en lo absoluto. De ahí la difícil predicción de este tipo de situaciones. Definitivamente, el hecho de que por impacto humano ocurran fenómenos naturales que no debieron ocurrir o que debieron ocurrir en menor grado, ya implica algo negativo, porque se modifican, como decía el doctor Valencia hace un rato, ciclos biogeoquímicos, distribuciones de especies, etcétera. Pero decir que afecta por igual a todos los elementos, todos los ecosistemas, todas las especies, pues no es correcto, y ahí es donde falla esta predicción, ¿verdad? Estamos entonces en un camino sin retorno. Es difícil saberlo. En algunos casos se le llama, por ejemplo, el torbellino de extinción para algunas especies, pero
la vida es muy impredecible, a lo mejor va a continuar esa especie a pesar de las adversidades, pero en el caso del ser humano en general, sobre este punto no retorno, yo no sabría. ¿Volveremos a tener ranas croando? Bueno, más allá de estas zonas de la periferia, en la ciudad, por ejemplo, que era tan común, en el bosque, en donde se acumulaba agua, ¿volveremos a ver abejas volando con la certeza de que son las abejas que van a producir buena Pues miel? más nos vale que sí. O sea, yo vi un dato de la UNAM hace unos días, pero lo vi en una noticia, entonces, bueno, hasta dónde está es cierta, pero se hablaba, los investigadores hablan ya de entre un 50 y un 70% de desaparición de las abejas. Esto a mí sí me asustó. Porque además se está documentando en todo el mundo, no Sí. solamente acá en la O sea, laguna. efectivamente. No, bueno, la UNAM se refería a las poblaciones de abejas a nivel nacional, y hablar de un 50 a un 70% de desaparición de las poblaciones, a mí se me hizo un dato verdaderamente terrible, porque pues eso nos pone, digamos, en 3 y 2, ¿verdad? O sea, hay problemas, hay un problema ahí de polinización de una gran cantidad de alimentos que requieren de la polinización. Hay muchos polinizadores, pero las abejas, pues digamos que es el polinizador por excelencia, ¿no? Uh-huh. Y sí, efectivamente habría problemas en caso de que no se recuperen las poblaciones de abejas. ¿Y se podría considerar como una tendencia irreversible? Yo espero que no, ¿verdad? Yo coincido con el doctor de que el punto de no retorno efectivamente es difícil de ponerlo, o de ubicarlo más bien, y aceptarlo, pero yo creo que es posible recuperar estas poblaciones mientras existe el otro. Vamos al punto más bajo, el 50% de abejas. Yo pienso que con eso es más que suficiente para recuperar las abejas. El asunto es que hay un montón de cosas que estamos haciendo, volvemos al punto de la influencia humana, que influyen directamente sobre las abejas. Y particularmente nos referimos a los insecticidas, ¿sí? Que cada vez son mucho más agresivos y que han tenido un efecto terrible sobre las poblaciones de abejas, particularmente los neonicotinoides. Aquí en la comarca lagunera ya quedó claro que fueron los neonicotinoides que se aplicaron al sorgo los que influyeron para que bajara la población de abejas localmente. Y esto nos lleva también, una vez más, al tema de la legislación, ¿no? Tenemos una legislación más reactiva que proactiva. Así es. Es decir, ante el problema que ya surgió, se pretende legislar, pero muchas veces, incluso a toro pasado, cuando ya es muy difícil revertir las consecuencias de ello. Así es. Y lo estamos viendo, por ejemplo, ahora están con lo del el uso del PET, el hecho de estas campañas que dicen, bueno, pues ya no compres las botellitas de plástico, trae tu botella y ahí la rellenas, o el hecho de prohibir la utilización de los popotes en restaurantes y algunas otras medidas, el hecho de que se vayan a prohibir también las bolsas en los supermercados, etcétera. ¿Hasta qué punto son medidas paliativas que no van a solucionar el problema, que va a ser nada más un sucedáneo, pero si no se combate el problema de fondo, pues vamos a seguir igual, doctora Guillón? Sí, pienso que estas medidas pueden mitigar. Sí. Resolver en su totalidad realmente lo veo difícil porque son muchos otros factores. Por ejemplo, la biodiversidad hoy día se pierde primero por pérdida de hábitat. Hay lugares como Madagascar que han perdido 95% de su territorio natural, ¿verdad? Y aquí en el país los bosques secos, otros ecosistemas están seriamente dañados. Luego la invasión de especies exóticas o la introducción de especies que desplazan fauna nativa, plantas nativas, etcétera. Entonces, la medida como el reducir uso de popotes, de bolsas, de botellas, mitiga, pero no resuelve en su totalidad desde mi punto de vista. Entonces, esa es una parte de la solución. Tendríamos que extender a otro tipo de aplicación de estas legislaciones para realmente resolver el problema de fondo. Tengo participación en WhatsApp. Nos dicen lo siguiente: y los grillos, y las campamochas, y las catarinas, y las luciérnagas, y tantos insectos que antes veíamos con frecuencia y hoy ya no los vemos. ¿Será que la mancha urbana se ha comido al campo?
Es la actividad que comentábamos hace un momento, hablando de todos esos organismos que se acaban de comentar. Pues sí, efectivamente, las luciérnagas, bastaba con ir a Raimundo para verlas. En la tarde, noche, veía uno las luciérnagas por todas partes, y ahora prácticamente no las ves en todo el río. Entonces, pues son influencias. Si a un lado del río se utilizan insecticidas para controlar alguna plaga, pues la influencia sobre los insectos, que no tienen nada que ver. Pero los insectos forman parte afectados. de una cadena alimenticia, ¿no? Sí. Esos insectos son a su vez alimento de alguien más, y si no tienen ese alimento, seguramente la especie que se alimentaba de ellos, pues tampoco tiene muchas posibilidades de sobrevivir, ¿no? Así es esto, ¿no? Aunque Así es no el es ciclo lineal, de la vida. Aunque no es lineal, Ajá. o sea, es radial, ¿no? O sea, hay otras posibilidades de alimentos. Sí, pues así como los seres humanos, ¿no? Que dicen que no siempre fuimos carnívoros. Fuimos en algún momento más bien consumidores de todas las plantas, y luego cambiamos nuestra alimentación. Así también cualquier especie puede cambiar su alimentación, ¿o no? Sí. Bueno, desde el punto de vista evolutivo, sí. Por ejemplo, el panda hoy día está en transición dietética evolutiva, de pasar de un linaje carnívoro a un linaje herbívoro, y por eso no aprovecha casi toda la alimentación que consume. Pero eso requiere tiempo. Eso requiere tiempo. Si a un anfibio, por ejemplo, le quitas en muy poco tiempo su fuente de alimento, que son insectos o larvas de insectos, ese anfibio no va a tener tiempo de adaptarse a otro tipo de alimento. Entonces, la evolución requiere tiempo. Y un aspecto. Nos dice Josué Casas: no, señores, el problema ambiental nace completamente en el capitalismo. La ambición empresarial, con tal de generar ingresos, explota todo recurso que se le pone enfrente, porque habemos muchos conscientes que procuramos no contaminar, pero el hecho de necesitar automóvil, generar desechos por los productos que tenemos que comprar, y somos ciudadanos responsables, pero vivimos como el sistema nos dicta. Ya basta hacernos ver a los ciudadanos como responsables de esto. No necesariamente es la pretensión que sean pues los capitalistas, los señores banqueros, los señores directivos, los CEOs de todas las grandes empresas son seres humanos. ¿Sí? No pertenecen a otra especie. Sí, nada más que nosotros hemos comprado el modelo de vida, sí, que nos han impuesto de alguna manera, pero hay gente libre, seguramente como Josué, que tiene esta capacidad de decir: eso es lo que ellos quieren, pero yo quiero esto, y yo pienso esto, y yo razono esto. Pues todos quisiéramos que los empresarios fueran como Ray Anderson, ¿no? Con su cambio que hizo en su empresa multimillonaria, la Interface. O sea, esa es una experiencia que sería bueno que fuera analizada, ¿no? en los medios empresariales, porque él metió un montón de cosas y logró hacer cambios efectivos, sustentables dentro de sus empresas, sin perder un 5, al contrario, ganó más. Entonces, pues es una experiencia que sería bueno que se socializara y se conociera. Este libro de él, ¿no? Él escribió su propio libro sobre sus experiencias de cómo logró los cambios a nivel empresario, a nivel de empresa, y pues creo que es importante. Claro. Bien, Juan Garduño se comunica: felicidades por el programa, me parece excelente que aborden este tipo de temas. Desgraciadamente hace falta mucha conciencia ecológica entre los seres humanos, es el comentario. Y bueno, pues hay mucho que comentar, pero poco tiempo y ya se nos ha agotado. Agradecemos a los doctores David Ramiro Aguillón y Celso Manuel Valencia Castro su presencia en esta mesa de análisis. Señores, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos, Gracias, que descansen. pase un espléndido fin de semana. 9 de la mañana con 53 minutos. ¡Ánimo!